Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión. Buenos días, saludamos a toda la audiencia de Radio La Predicadora 94.1. Le damos gracias al Señor por estar una vez más en este lugar para compartir con ustedes estas 2 horas. La primera hora estamos nosotros, mi esposo es el pastor Ramón Encina, y la segunda hora está el hermano Nicolás Blanco con su esposa para compartir con ustedes la palabra. Si usted tiene algún pedido de oración, lo puede hacer a los teléfonos de la radio o a nuestro teléfono particular. Es 15-3167-5236. Bueno, seguramente ustedes ya conocen los teléfonos de la radio. La próxima vez lo vamos a estar pasando. Creo que 60 71 38 45. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, y si no, lo puede estar mandando a nuestro teléfono particular, 15-3167-5236. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384 los días sábados y domingos a las 19 horas. Siempre siguiendo el protocolo, cuidándonos hasta que, bueno, el Señor pueda liberar todas estas cosas y podamos reunirnos libremente. Gracias le damos al Señor por todos los que nos permite vivir cada día y bueno, saludamos a todos los hermanos de la congregación, a toda la audiencia de Radio La Predicadora, y también usted puede ver este programa en el Facebook de Ramona Cabrera o del pastor Ramón Encina. También puede verlo por el Facebook del hermano Nicolás, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Y si no, nosotros tenemos un canal de YouTube al cual ustedes también pueden mirar no solamente esta predicación, sino todas las que nosotros tenemos, las de la congregación, la del hermano Nicolás, la de los hermanos que vienen a compartir la palabra en este lugar de nuestra congregación. Y el canal de YouTube se llama La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí ustedes tienen todas las predicaciones, ahí lo pueden volver a escuchar, no solamente estas, sino las otras también. Amén. Bueno, también queremos saludar al hermano Dante, Pastor Dante. Ayer estuvimos en la iglesia de ellos, gracias al Señor por la invitación que el hermano nos hizo. Y bueno, que el Señor bendiga grandemente a la iglesia del Pastor Dante y su ministerio, grandemente, que bendiga a su esposa y a toda su familia. También quiero saludar, bueno, el hermano Dante tiene los programas los días viernes. A las 18 horas creo. A las 18 horas creo que el Pastor Dante tiene aquí en la predicadora, la 90... Sí, Sánchez el apellido, ¿no? Sí. Bueno. Sánchez. Bueno, disculpe, pastor, no sabía su apellido. Que el Señor bendiga grandemente. Él va a estar los días viernes a las 18 horas. Le invitamos para que ustedes puedan escuchar el programa de nuestro hermano. Y también tenemos en esta radio está la hermana Miriam. Ella también tiene los programas los días sábados de 9 a 10 de la mañana. El Señor bendiga también a nuestra hermana grandemente. Y bueno, y a todos los programas que el Señor añada, que puedan ellos ser de mucha bendición para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia aquí en La Matanza, en Isidro Casanova, en La Ferrere, donde se escuche. Amén. También saludamos a unos hermanos que nos saludaron de Uruguay. ¿Quién más? De Uruguay y otros hermanos también de Brasil, ¿no? Le mandamos un abrazo a los que nos escuchan de otros lugares también,
que puedan ser enriquecidos por esta palabra que compartimos en este lugar. Amén, que el Señor bendiga grandemente. Bueno, vamos a dejar un poco los saludos, porque si no se nos va a ir la hora en los saludos. Vamos a hacer una oración. Mi esposa nos va a llevar al trono de la gracia y después empezamos con la palabra, hermanos. Amén. Padre amado, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar en este lugar compartiendo tu palabra para todos nuestros hermanos que están del otro lado, para todos los amigos que están del otro lado. Señor, te agradecemos por este privilegio que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber preparado este momento, Señor, para nosotros, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, para que tus hijos, Señor, puedan ser despertados, Señor, a la edificación del cuerpo de Cristo. Te agradecemos, Señor, por este propósito, Señor. Gracias te damos porque sabemos que este es el propósito, Señor, para tu iglesia, Señor, para que podamos edificarnos los unos a los otros. Te agradecemos, te rogamos, Señor, que tú estés en este lugar, hablando, Señor, a través de nosotros, Señor, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría para poder compartir tu palabra. Señor, rogamos por aquellos que están escuchando en esta mañana, que tú abras los ojos del entendimiento, Señor, para que aquellos que escuchan esta palabra puedan ser despertados, Señor, para que los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos, para que ellos puedan conocerte, Señor. Oh, Señor, hay muchos hijos tuyos, Señor, que todavía, Señor, están durmiendo, Señor amado. Te rogamos que tú puedas despertarlos, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es la única que puede despertar, Señor, a aquellos que duermen. Señor, abre los ojos del entendimiento de tus hijos, así como tus siervos, Señor. El apóstol Pablo oró, Señor, por toda la iglesia. Nosotros rogamos en esta mañana, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento de aquellos que escuchan tu palabra. Bendecimos la vida de tus hijos, Señor, por medio de esta radio, Señor. Te agradecemos, te rogamos si hay alguna persona enferma, Señor, que tu palabra pueda obrar sanidad en los cuerpos, Señor. Si hay alguno que está triste, Señor, que tu palabra, Señor, pueda alentar, Señor, que ellos puedan recobrar ánimo en esta mañana, Señor, como el águila que renueva sus alas cada mañana, Señor, sus plumas, así tú puedas renovar, Señor, la fuerza de aquellos, Señor, que están escuchando. Te pedimos por tus hijos, Señor, por los pastores, por aquellos que llevan tu palabra, que tú les des aliento, que tú, Señor, los animes cada día, Señor, a que lo puedan hacer con más ánimo, Señor. Tu palabra verdadera que pueda ser expuesta libremente, Señor amado. Te agradecemos, encomendamos a ti, Señor, este programa, Señor, que pueda ser de bendición para todos aquellos que están escuchando y para aquellos que lo van a escuchar después. Te rogamos por cada uno de tus hijos, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te agradecemos y entregamos este programa a ti. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor. Entonces vamos a leer ahí en Romanos. Es un tema que hemos estado compartiendo este fin de semana en la iglesia y nos gustaría también compartirlos aquí en la radio. En el capítulo 8 del libro de Romanos, hermanos amados. Y veníamos hablando sobre el anhelar de las criaturas, ¿vio? Porque el anhelar de las criaturas es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque en esperanza somos salvos, Amén. ¿no? Mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Alabado. Y la paciencia... Sabemos que la fe produce paciencia. Y entonces, nosotros que somos de la fe, nosotros tendríamos que tener paciencia en la vida práctica, digamos, ¿no? En la vida práctica. ¿Y cuántos de nosotros somos impacientes? Nosotros somos impacientes para todo, queremos todo rápido, ¿no? Que nos atiendan primero, queremos subir primero al colectivo, queremos sentarnos primero, todo primero. Pero nosotros tenemos que entender que somos la nueva creación y que la paciencia es parte de la fe que nosotros declaramos.
Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras debilidades, a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿vio? Por eso dice, Señor, más hágase tu voluntad, cuando oramos, ¿no? Le pedimos todo, pero hágase conforme a tu voluntad, porque el Espíritu hace eso, porque Él sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a lo que conforme a su propósito son llamados. Fíjese, amados del Señor. Entonces, dado que tenemos paciencia, dado que tenemos fe y que la fe produce paciencia, estamos revestidos nosotros a través de la paciencia, ¿no? Entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? A los que amamos a Dios, todo aún las enfermedades, que Dios nos guarde, la pobreza y muchas cosas difíciles de sobrellevar, nosotros sabemos que todo eso nos ayuda para bien. Esta pandemia, ¿no? Que uno la ve como piojos en el cuerpo de uno, ¿no? Y uno dice, ¿para qué sirven los piojos encima de mi cuerpo? Lo único que producen es picazón, pero sin embargo Dios permite para un propósito. Bueno, y así nosotros vemos que esta pandemia también tiene un propósito, y que nosotros los hijos de Dios entendemos que Dios permite todas las cosas con un propósito, y entonces tenemos paciencia, sabemos que Dios la va a quitar del medio cuando Él considere hacerlo. Porque a los que antes conoció, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces fíjese lo que dice la palabra aquí, porque a los que antes conoció. ¿Y dónde nos conoció el Señor a nosotros? A los que antes conoció. Vamos a leer ahí en el capítulo 11, amor, de este mismo libro, en el capítulo 11, versículo 2. Espero decirte bien el versículo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dice que Él conoció antes, aquí en Israel, lo conoció antes. En 1 de Pedro 1:2, ¿qué dice más? Antes, y acá dice, porque a los que antes conoció, primeramente nos conoció Dios, Dios conocía a nosotros ahora, que estamos en Cristo, Dios nos conoce, ¿no? Porque vamos a ver que Él nos conoce en Cristo, ¿no? Primera de Pedro, dijimos... 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Léelo un poquito antes, amor, el primer versículo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjese que ahí dice muchas cosas, hay muchos temas ahí en ese versículo, en esos 2 versículos que leyó mi esposa, pero a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Entonces, nosotros sabemos que Dios nos conoció en Cristo a nosotros, y para eso tenemos que leer Efesios
en el capítulo 1 de Efesios. Si usted tiene su Biblia, también puede ver y constatar lo que se está hablando. Aquí en el capítulo 1 de Efesios, versículo 5. Perdón, en el versículo 4 más y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Y 5? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces nosotros vemos que, ¿dónde fuimos nosotros conocidos? Fuimos conocidos y fuimos escogidos. Entonces dice que Él nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Quiere decir que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no, lo que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y tenemos el nuevo nacimiento, nosotros hemos sido conocidos después de que hemos tenido la nueva creación, después de que hemos tenido el nuevo nacimiento, hemos sido conocidos y hemos sido escogidos, ¿no?, antes de la fundación del mundo. Porque muchos dicen que Dios nos escogió a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Pero la Biblia no dice eso en cuanto a nosotros, en cuanto a los que hemos nacido de nuevo. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿no?, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, fíjese lo que hemos creído en Jesucristo, lo que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿no? Y cuando hemos nacido de nuevo, nacemos como la nueva creación. Esa nueva creación Dios ya la conoció en Cristo antes. ¿Cuándo antes? Antes de la fundación del mundo. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, creo que era más, en el capítulo 3, versículo 9, creo que era. No era 3. 1:23. ¿Eh? Siendo renacidos. ¿No? Sí. 1:23. Ajá. 1:23 de Primera de Pedro. Estaba leyendo Santiago. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces nosotros dice, siendo renacidos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Siendo renacidos, alabado sea el Señor. Y nosotros, ¿cómo hemos renacido? Siendo renacido. Y en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado. Es decir, regenerado nos ha vuelto a la vida, porque nosotros hemos muerto como pecadores y hemos renacido. No, pero ya no como pecadores, sino como hijos de Dios. Dice que según su gran misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, ninguno de nosotros hubiéramos tenido el nuevo nacimiento. Porque la regeneración se puede hacer en nosotros mediante a lo que Cristo logró en la cruz del Calvario y después de la cruz. No, porque Él en la cruz Él llevó nuestros pecados, pero cuando resucitó de entre los muertos, Él nos justificó. ¿Por qué? Porque la muerte no lo podía retener. ¿Por qué? Porque la muerte no podía retener a un hombre justo. No, la muerte puede retener a un pecador, pero no a un hombre justo. Y Jesús era un hombre justo, por lo tanto no lo pudo retener. Entonces Cristo resucitó de entre los muertos y por medio de la resurrección de Cristo, ahora nosotros,
¿no? Todos los que creemos en Él y todos los que lo recibimos al Señor como Señor y Salvador de nosotros, entonces dice el versículo 3, nos ha regenerado en esperanza viva. Eso de ser regenerado es lo que dice ahí en el capítulo que leyó mi esposa, en el capítulo 1:23 de Primera de Pedro. Siendo renacido, es decir, la palabra, o ahí el abreviado ahí, renacido, es que tuvimos un nuevo nacimiento. Habíamos nacido primeramente, pero morimos y ahora renacimos de nuevo. Tuvimos un nuevo nacimiento. Acá en Primera de Pedro 1:3 también dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran beneplácito nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Versículo más? 1:3 de Primera de Pedro. Sí. Y en el 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Claro, ahí entra la predestinación, ¿no? ¿Para qué hemos sido renacidos? ¿No? Para ser predestinados. ¿A qué? A una esperanza, a una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, ¿no? Para nosotros que somos guardados en el poder de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en los postreros tiempos. Entonces fíjese qué maravilloso que es la palabra, cómo nos va llevando a nosotros a que nosotros fuimos conocidos por Dios, ¿no? Pero no fuimos conocidos por Dios en nuestro primer nacimiento, sino en nuestro segundo nacimiento. Cuando renacemos, nosotros somos conocidos por Dios. Dios no nos conocía a nosotros antes, a no ser como pecadores. Todos los que nacíamos de Adán éramos pecadores y no teníamos herencia, no teníamos no teníamos parte en la herencia, en el reinado, en nada teníamos parte, ¿no? Porque un pecador no puede heredar las bendiciones de Dios a no ser la salvación solamente. Que no es una herencia, eso es un regalo de Dios para aquel pecador que cree, no es parte de la herencia. La herencia es para los hijos. Bueno, entonces, cuando la palabra de Dios nos lleva a nosotros, que nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, ¿vio? No de la carne, no hemos nacido nuevamente en la carne, sino de simiente incorruptible, ¿no? ¿Y por medio de qué hemos nacido nosotros? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nosotros hemos tenido un primer nacimiento. Ese primer nacimiento fue el producto, ¿no? del semen que fue, digamos, inyectado, por así decirlo, en el vientre de nuestra madre. Entonces nacimos nosotros, la relación. Bueno, pero ese primer nacimiento es como dice, leyó mi esposa, es como la hierba. No, eso lo leímos, ¿dónde, amor? Primera de Pedro, creo que sí. 24. Ah, sí. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Quiere decir que en nuestro primer nacimiento no sirve para nada en cuanto a Dios, ¿no? Era un nacimiento que no era permanente, no tenía vida eterna. Ese primer nacimiento nos llevaba a la muerte eterna, al juicio eterno. Pero ahora, por medio de el sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Habiendo Él llevado nuestras culpas, habiendo ocupado nuestro lugar y habiendo resucitado de entre los muertos, nosotros hemos creído en Jesucristo, le hemos recibido como Señor y Salvador. Entonces Dios nos hizo renacer por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Dice, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que ver que a los que antes conoció, dice Romanos 28, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó
Es decir, que ¿dónde nos conoció Dios a nosotros? En Cristo, porque lo dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo, creo que es 4. Efesios 1, 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, nos escogió. ¿A quién escogió Dios en Cristo? No lo escogió a Ramón, ni lo escogió a Juan, ni a Pedro, ni a Ramona, porque nosotros venimos de la vieja creación, esa era la vieja creación. Dios escogió a aquellos que han renacido, los que han renacido por medio de la palabra, porque nosotros, para nacer de nuevo, nosotros tenemos que, tuvo que haber una relación entre Dios y nosotros. Entonces, ¿cómo fue esa relación para que nosotros naciéramos de nuevo? Y vio que para que un ser humano nazca se necesita el espermatozoide, pero para que un hijo de Dios nazca se necesita la simiente o la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, porque lo dice ahí en Primera de Pedro, amor, ¿lo lees? En 23. La simiente tiene que ver mucho con nuestro segundo nacimiento. Nosotros hemos nacido por medio de la simiente. Ahora, ¿qué es la simiente? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, entonces nosotros hemos nacido de nuevo, hemos renacido, no por la relación humana, sino por nuestra relación con Dios. Yo me pongo a pensar que Jesús no nació por medio del espermatozoide, Él nació por medio de la simiente, porque el libro de Gálatas nos hace ver que la simiente era Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es la simiente? ¿Cómo nació Jesús? Jesús nació por medio de la palabra que el ángel le habló a María. Dice que de ti nacerá Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. De ahí nació Jesús, de la palabra. El Espíritu Santo dice que la cubrió y su sombra la cubrió, y de esa relación del Espíritu Santo con María, más la palabra de Dios, que era la simiente, nació Jesús. Eso es un misterio que tiene que ser revelado más claramente, por supuesto, pero no voy a entrar ahí todavía. Entonces, nosotros ahora vemos que Él nos conoció. ¿Dónde nos conoció? En Cristo. Dios nos conocía a nosotros como pecadores en Adán, pero no éramos útiles para Él, para su propósito. Entonces Él esperó un nuevo nacimiento. Él estableció un nuevo nacimiento para nosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que iban a creer en Jesucristo. Todos aquellos que creen en Jesucristo tienen un nuevo nacimiento, nacen por la palabra. Es decir, creen la palabra de Dios, reciben a Jesucristo y se produce el nuevo nacimiento en su espíritu. Su espíritu es regenerado, es vuelto a la vida. No por medio de la palabra que escucharon. Entonces, ahora Dios dice, nos conoció. ¿Dónde nos conoció a nosotros? En Él, en Cristo. Acuérdese que Cristo tuvo el mismo nacimiento. Él nació por medio de la simiente. Y todos los que nosotros somos de Cristo nacemos por medio de la simiente también. Entonces, ¿qué hacemos con el primer nacimiento? Y bueno, ese es un nacimiento que provino del esperma. El esperma habla de la fuerza y la capacidad del hombre para producir vida. Entonces, fíjese, y el hombre produce vida, no, pero la vida que produce el hombre es una vida que no puede ser usada para los propósitos de Dios, sino que tiene que ser lo que Dios usa siempre, es la simiente. Le voy a darle un poquito de lugar a mi esposa. Amén. Bueno, gracias le damos al Señor. Un tema un poco difícil de tratar, pero bueno, el Señor le dé entendimiento, ¿no? Lo que estamos queriendo compartir con ustedes. Dice que fuimos predestinados aquí en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué maravilloso, porque muchas veces
hay personas, muchos hermanos en realidad, piensan que fueron escogidos individualmente como persona, ¿no? Que Ramón Encina, Ramona Cabrera, todos los que ahora somos hijos de Dios, fuimos predestinados arbitrariamente, se podría decir, ¿no? Para en este tiempo ocupar este lugar. Pero nosotros, como entendemos por medio de la palabra, vemos, dice que fuimos predestinados en Cristo, una nueva creación, ¿no? Una nueva creación. Por eso cuando mi esposo está tratando de explicar que nosotros somos elegidos en Cristo como una nueva creación, porque la nueva creación fue predestinada, no individuos, sino que la nueva creación. Entonces todos los que entramos en ese propósito de Dios, ahora somos elegidos. Fuimos llamados. ¿Cuándo fuimos llamados? Cuando vino la palabra de Dios a nosotros, como decía mi esposo, alguien nos tuvo que haber hablado a nosotros la palabra de Dios. A mí un día llegué a un lugar y la palabra de Dios estaba siendo predicada y el Señor me decía, por medio del evangelista que estaba predicando, hoy es el día de salvación para usted, decía. Yo estaba ahí entre el montón, era un montón de personas en una iglesia muy chiquita, y el evangelista decía, hoy es el día de salvación para usted. Dios hoy te ofrece la salvación. Recibiendo a Jesucristo en tu corazón como el único y suficiente Salvador, ahora Dios te recibe como hijo. Dice, te invitamos acá a pasar adelante y a recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida. Tal vez mañana no tengas otra oportunidad. Bueno, cuando escuché la palabra de Dios fue como algo que penetró dentro mío, ¿no? Algo que me quebrantó, y la verdad que yo humanamente no quería pasar porque no fui a ese lugar con ese propósito, pero la palabra de Dios vino a mí y yo la recibí en mi corazón y tuve un nuevo nacimiento. Y a partir de ahí Dios empezó un proceso con mi vida y fui siendo renovada en mi mente por medio de su palabra hasta alcanzar la transformación, no completa porque todavía estamos en proceso, ¿no? Pero ahí es el llamado, cuando Dios te llama y ahí se produce el nuevo nacimiento, como decía mi esposo, la simiente, la palabra de Dios entra a nosotros y produce el nuevo nacimiento. Claro, fíjate por lo que dice ahí, en Juan capítulo 1, versículo, en el 11 más. Juan 1:11. Juan 1:11, 1:11, 12 y 13 y 14 también si querés. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y ahí vemos nosotros que todos los que creen, dice, más a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de Dios, claro, de voluntad humana, de la carne, ni de voluntad de varón, no más de Dios. Amén. Entonces nosotros vemos que nuestro nacimiento vino por medio, no por medio de la sangre, no por medio de la carne, no por medio de la voluntad de hombre, sino que es por la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cómo hemos nacido de nuevo nosotros? Y eso es muy importante. Ahí en el capítulo 6, versículo 7, sí. ¿De primera de Juan? De Juan, perdón. En el capítulo 3.3 de Juan. 3.3. Respondió
Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Seguí leyendo más. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? No hay nomás más. Y entonces nosotros, fíjese que el maestro, acá un maestro de Israel, no sabía cómo se nacía de nuevo, cómo era el proceso del nuevo nacimiento. Y nosotros, gracias al mensaje de la gracia, nosotros ahora podemos explicar exactamente cómo es el proceso del nuevo nacimiento. Nacemos no por voluntad de hombre, no por sangre, ni por medio de un esfuerzo humano, sino que nacemos por medio de la simiente, como leímos ahí en Pedro, siendo renacido no de simiente corruptible, ¿no?, sino de incorruptible. Amén. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, usted tiene que entender que ahora usted ya el nacimiento que usted tuvo antes, el primer nacimiento, ese nacimiento ya terminó. ¿Dónde terminó? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, cuando estábamos en Adán, Cristo nos llevó a la cruz y nos crucificó todo lo que nosotros éramos en Adán. Pero no nos dejó muertos, sino que nos resucitó a nosotros. Es decir, que nosotros hemos renacido, ¿no?, para una esperanza viva. Amén. Y eso es por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, fíjese qué importante, ¿cómo nace un hijo de Dios? Por medio de la simiente, por medio de la palabra. Cuando el Espíritu Santo lo cubre, porque vamos a leer el nacimiento de Jesús, cuando el Espíritu Santo lo cubrió a María y cómo a través de esa relación María quedó embarazada, dice. Espero poder encontrarlo. Ya el Oriente, los magos, ya habían nacido, en el capítulo 2 ya habían nacido. En el capítulo 1 tiene que ser. 1:18 dice el nacimiento de Jesucristo. Bueno. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Ay, no, mamá. Vamos a seguirlo. Pero ella dice que el nacimiento de Jesús fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, antes que se casasen, se halló haber recibido del Espíritu Santo. Ella recibió del Espíritu Santo. ¿Qué recibió? La simiente. ¿Qué es la simiente? La palabra de Dios. Recibió la palabra de Dios. ¿No? Ahí creo que en Lucas, en el capítulo 1 también de Lucas, para que vayamos entendiendo cómo fue el proceso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque está ligado a nuestro nacimiento en Cristo, al hecho que nosotros hemos renacido de nuevo. Vamos a ver. En el capítulo 1, versículo... no, creo que este es Zacarías. Sí, en el 26. Sí, léelo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó con sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Entonces fíjese cómo fue. Vino el ángel, le habló la palabra, ella creyó la palabra que el ángel le habló, y entonces vino el Espíritu Santo sobre ella, pero ella primeramente tuvo que creer la palabra. Y entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Vino el Espíritu Santo sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, ¿no? Y ahí hay un misterio que todavía yo no lo tengo revelado, que cuando el Espíritu Santo le hizo sombra a María, hizo que esa palabra produjera en María, a Jesús. Jesús nació por medio de la palabra, por medio de la simiente. Esa simiente, esa palabra, tiene que tener la asistencia del Espíritu Santo para que se haga en nosotros el nuevo nacimiento. Una persona puede escuchar la palabra de Dios, no recibir la palabra de Dios, pero sin la intervención del Espíritu Santo, esa persona no tiene el nuevo nacimiento. Por eso muchos conocen la palabra, pero no tienen el nuevo nacimiento, porque conocen la palabra. ¿Por qué? Porque no la reciben con fe. Entonces, el nacimiento de María fue así, de esta manera, según lo que dice el libro leyó mi esposa en el libro de Lucas, ¿no? Y bueno, y así de la misma manera, el mismo proceso nosotros tenemos. Nosotros escuchamos, cuando éramos inconversos, fuimos a la iglesia, escuchamos la palabra del Señor, la creímos a la palabra del Señor, y el Espíritu Santo nos hizo sombra, y esa palabra que creímos produjo en nosotros el nuevo nacimiento. ¿Quién nació en nosotros? Jesús. Hemos recibido la vida de Dios en nosotros. Ahora nosotros nacemos como hijos de Dios, ya no somos más pecadores, porque pecadores éramos en Adán, pero ahora somos hijos de Dios, ¿no? Y nacemos sin pecado, así como Jesús, nacemos sin pecado. Pero tenemos una naturaleza débil, un vaso de barro débil, sujeto a pasiones, sujeto a concupiscencia, con el cual nosotros podemos de alguna manera ser desviados. ¿Al aire, hermano? Entonces nosotros tenemos el nuevo nacimiento por medio de la palabra, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en nosotros, ¿no?, el nuevo nacimiento, pero con la asistencia del Espíritu Santo, como pasó con María, exactamente igual. Lo que pasa es que en nosotros Jesús nació para un propósito determinado. Él iba a ser el Salvador. Él iba a restaurar el trono de David y todo lo que está relacionado con Jesús. Nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento para otro propósito. Amén. No para lo que Jesús nació. Nosotros ahora tenemos otro propósito, que es formar la iglesia, que es formar el cuerpo de Cristo mientras que estamos aquí. Amén. Pero cuando salgamos de este mundo, tenemos la esperanza, como dice, que hemos sido renacidos para una esperanza viva.
tenemos la esperanza de recibir un cuerpo resucitado y glorificado semejante a la gloria suya. Gloria a Dios. Porque lo que hemos de ser todavía no lo hemos alcanzado, sino que tenemos la esperanza de alcanzarlo. Le voy a dar a mi esposa de nuevo. Amén, hermana, amén. Gracias le damos al Señor, amén. Qué maravilloso es cuando, por eso es tan importante la predicación de la palabra de Dios, no solamente para el nuevo nacimiento, sino para la transformación de vida, ¿no? Porque lo que produce en nosotros es la palabra. La palabra de Dios produce el nuevo nacimiento, como decía mi esposo. Por eso cuando hoy se predica la palabra a los inconversos, hay que hablarle que tiene que recibir a Jesucristo, hay que hablarle de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ellos, para que ellos puedan alcanzar salvación. Hay que hacerles saber que lo que la palabra de Dios dice, porque eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Antiguamente, los hermanos, los evangelistas, aquellos que predicaban el mensaje de salvación, lo hacían por medio de la palabra. Le hacían saber a la persona que era un pecador y que necesitaba un nuevo nacimiento, que Jesucristo hoy le ofrecía la salvación por medio de creer que Jesucristo había muerto por ellos en la cruz del Calvario. Por eso se producía el nuevo nacimiento, por eso había personas que realmente tenían un nuevo nacimiento. Eran hermanos, una vez que recibían a Jesucristo como su Salvador, que se producía un cambio en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque la vida de Dios se introducía dentro de ellos por medio de esa palabra que había sido sembrada en sus corazones y había sido recibida. Es tan importante la palabra de Dios, poder entender. Hoy se usan muchísimas formas, hoy miles de formas, pero muchas veces la falla está en que la palabra de Dios no es predicada. Hoy tiene que los hermanos sinceros, por eso siempre nosotros hablamos a los hermanos, aquellos sinceros que aman a Dios. Muchas veces, como ya lo dije en el programa anterior que estuve acá, hay hermanos sinceros que están quedados. ¿Por qué? Porque ellos ven que hoy la manera en que nosotros hemos recibido la palabra de Dios, hoy es totalmente distinto. Hoy hay un montón de cosas, así como en la sociedad misma se fueron perdiendo valores. Hoy en la sociedad, en el mundo entero, ¿no? Se ha perdido el respeto, se ha perdido un montón de cosas que antes era natural para el ser humano. Así también en lo que es la vida de iglesia, cosas que nosotros hemos mamado, por así decirlo, que hemos recibido de una manera natural, porque los pastores que a nosotros nos predicaron la palabra del Señor, ellos lo tenían como parte de ellos, aunque no conocían la Escritura como hoy la conocemos, pero ellos eran personas que habían tenido un nuevo nacimiento y que amaban a Dios y que querían hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces no sabían cómo hacerlo, pero lo hacían a su manera, ¿no? Y Dios respaldaba porque había una sinceridad de corazón. Hoy se usan muchas maneras, pero no se usa la palabra de Dios. No hay un nuevo nacimiento muchas veces en muchas personas que están dentro de las congregaciones. Por eso cuando Dios habla a la iglesia de Laodicea en el libro de Apocalipsis, dice: tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tengo necesidad, dice. Pero dice, yo te digo que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Fíjese, y ahí Dios le ofrece la salvación, le ofrece el nuevo nacimiento y la vida de Dios para que ellos puedan ser salvos. Hoy, en este tiempo está en evidencia la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa esto? Una iglesia que no ha tenido un nuevo nacimiento, una reunión de personas que la mayoría de ellas no ha tenido un nuevo nacimiento. Por eso es tan importante volver a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. Por medio de ella tenemos un nuevo nacimiento y por medio de ella
somos renovados en nuestro entendimiento para que se produzca una transformación de vida. Amén. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor por el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Usted ha nacido de la palabra. Y ahora su alimento es la palabra. Amén. No, y todas las promesas de Dios para nosotros están en la palabra. Y ahora Dios quiere que la palabra, porque nosotros ahora la palabra estamos compuestos, nuestra composición es la palabra de Dios. Cuanto mayor conocimiento de la palabra tenemos, más de Cristo podemos manifestar nosotros. Damos gracias al Señor por este programa, gracias a los hermanos que han llamado por teléfono, que el Señor les bendiga grandemente su vida, hermanos amados. No sé si hay algún anuncio por el horario de las reuniones de la iglesia, ¿no? Sí, los invitamos si ustedes quieren visitarnos los días sábado y domingo a las 19 horas. Y estamos acá en Radio La Predicadora 94.1 los días lunes de 9 a 11 y los días viernes de 10 a 12 de la mañana. Los invitamos a escuchar a continuación, va a estar nuestro hermano Nicolás Blanco con su esposa, nuestra hermana Estela y su amado hijo Timoteo, amén. Amén. Así que los invitamos a que sigan en sintonía de la radio escuchando a nuestros hermanos. Amén. Vamos a despedirnos con una alabanza, que a mi esposa le encanta cantar y alabar al Señor, entonces le vamos a dar ese gustito, aunque entremos un poquito en el horario del hermano Nicolás, él nos sabrá disculpar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar un himno, son himnos conocidos, himnos viejos, pero nosotros nunca los dejamos porque están llenos de riqueza para nosotros, ¿no? Para Amén. La iglesia. Amén. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él ha de reinar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gracias Amén. te damos, Señor, Gloria por a tu nombre, permitirnos Jesús. esta hora de radio. Amén, A ti Señor. sea la Gracias, gloria, la Señor. honra y la alabanza. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Amén.